Vamos a hablar de diabetes y las enfermedades cardiometabólicas que se han convertido en las primeras causas de mortalidad en Ecuador y en el mundo. Son condiciones silenciosas que van avanzando a veces sin síntomas claros y que afectan en los niveles de azúcar en la sangre y también al corazón, los riñones, el cerebro y todo el sistema vascular. Hoy sabemos que entre el 50 y 80% de las personas con diabetes fallecen por complicaciones cardíacas. Justamente vamos a conversar sobre esto con el doctor, recibimos hoy al doctor Emiliano Salmeri. Él es médico cardiólogo, miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología y director del Consejo Cardiometabólico de esta institución, con más de 15 años de experiencia en prevención cardiovascular y educación médica. El doctor es referente en temas de diabetes, obesidad y riesgo cardiometabólico. Además, es muy divulgador activo sobre la salud del corazón, así que bienvenido, doctor, qué gusto tenerlo aquí. Bueno, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Y hoy celebramos, no celebramos, sino hablamos de diabetes, ¿no? Porque es el Día Mundial de la Diabetes. Y esto que afecta a millones de personas en el mundo y también a muchos ecuatorianos. Y vamos a hablar justamente sobre esto, esta diabetes, estas enfermedades, cómo se asocia la diabetes a la enfermedad cardiometabólica. Bueno, eso es un punto muy interesante porque básicamente la diabetes es uno de los grandes factores de riesgo que tenemos para generar enfermedad cardiovascular, y la enfermedad cardiovascular se acelera muchísimo cuando uno recibe el diagnóstico de diabetes. Por eso es muy importante, dialogar estas cosas con el médico de cabecera, como para poder estar con una pesquisa activa, porque hay algo que es muy interesante, el hecho de que cuando uno logra hacer un diagnóstico, recién ahí es donde vos podés empezar a tratar. Y lo bueno es que la perspectiva de tratamiento de los pacientes con diabetes ha mejorado enormemente. Entonces, tener en cuenta este motivo y por ahí eventualmente charlarlo con el médico de cabecera, estar atento a las cifras, por ejemplo, de glucemia, esto es la glucosa que se mide en sangre. Entonces ahí probablemente uno puede hacer un diagnóstico precoz y limitar el daño que la diabetes no controlada hace en nuestro organismo. ¿Qué pasa con la diabetes no controlada? ¿Afecta también entonces de manera severa al corazón, doctor? Exacto, o sea, la diabetes lo que hace es afectar fundamentalmente al sistema cardiovascular, tanto a la bomba central, que es el corazón, como a los vasos, que serían los caños, ¿no? que tiene esta estructura. Pero también afecta a la cuestión de los nervios periféricos, afecta también la posibilidad de tener problemas cerebrales, afecta por supuesto también los riñones, que es la primera causa de diálisis que hay en el mundo, también la posibilidad de ver porque tiene afectación ocular, en fin, es una enfermedad que tiene múltiples targets de afectación, por eso la importancia del diagnóstico precoz y del tratamiento adecuado, ¿no? Un poco a veces mucha gente le pasa que empieza a atemorizarse con estas cosas y en lugar de por ahí tomar cartas en el asunto, claro, como que se esconde. Entonces el mensaje que uno quiere dejar es que al contrario, detectar el problema es lo que permite poder solucionarlo, poder paliarlo, poder mejorar mucho la perspectiva. Entonces no, el temor siempre es malo, no hay que huir de estas cosas. Y vamos un poquito más atrás, ¿no? Cuando las personas, acá los ecuatorianos, nos hacemos chequeos anuales. ¿Cuáles son los chequeos, las revisiones médicas que deberíamos tener? Que una persona que dice, bueno, yo estoy sano, no tengo ningún síntoma de nada, y de pronto viene un examen de sangre donde te dicen, estás prediabético. Claro. ¿Qué quiere decir bueno, eso? Eso es muy interesante, ¿no? El laboratorio probablemente sea la herramienta más útil a la hora, ¿no? Exactamente, sí, de sangre y orina, tal vez sea la herramienta más útil para poder hacer diagnóstico de muchas cosas que pueden tener impacto a largo plazo en nuestra salud. Claramente el eslabón de los lípidos, es decir, medir el colesterol, todas sus fracciones de colesterol es muy importante porque frente a elevaciones uno puede abordar rápidamente y abortar el daño. Y obviamente el otro gran mundo también es la prediabetes, como vos bien citás, que son estos valores de glucemia, de la glucosa medida en sangre, que por ahí no llegan al límite a partir del cual se hace el diagnóstico de diabetes, pero que sin lugar a dudas no está dentro de la normalidad. Entonces es como un área gris que aparece entre la normalidad y el umbral para considerarse diabetes, y eso se le llama prediabetes. Hoy en día la barrera que divide a la prediabetes de la diabetes está borrándose
porque muchos pacientes probablemente tengan ya daños propios de la diabetes, aún con valores un poco más bajos de glucosa. Entonces, a veces se nos hace difícil saber cuál paciente tiene prediabetes o diabetes más allá del rango de glucemia que está bien medido. Por eso es que hoy el abordaje cambió un poco y nosotros lo que hacemos es valorar riesgo cardiovascular aún en la diabetes. Doctor, he escuchado en muchas ocasiones que dicen que cuando ya te dicen estás con prediabetes, ya tus órganos están sufriendo daños, los órganos internamente ya están sufriendo y ya hay complicaciones. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, muchas veces ya el paciente con prediabetes tiene problemas en sus órganos, por eso esta barrera que se vuelve un poco más gris en la diferencia del cuadro prediabetes del cuadro diabetes, pero nuevamente la esperanza, digamos, en la prediabetes uno puede enfocar un buen tratamiento y puede revertir, regresar, retrasar la llegada de la diabetes y por supuesto esos daños que vos bien citás también se pueden limitar y hacer menos graves. Entonces la pesquisa activa es importante en esto, porque son patologías que en general al principio no generan síntomas y entonces uno si no los va a buscar, no los va a ver, no está atento a esto, probablemente el diagnóstico llegue tardío y ahí llegan más los problemas. Y doctor, ¿cuáles son esas alertas para las personas que nos consideramos sanos y que a lo mejor no estamos viendo ciertos síntomas que son muy evidentes que estamos en un estadio de prediabetes, por ejemplo? Perfecto. Mira, últimamente nosotros estamos manejando un nuevo concepto que es el concepto del síndrome cardiorrenometabólico, que es un cuadro que involucra diferentes órganos que tienen todos la misma afectación, es decir, la inflamación crónica vascular es un driver importante para poder generar todas estas patologías que están asociadas cuando uno se mete por la diabetes y hace mucho zoom, o se mete por la enfermedad cardiovascular y hace mucho zoom, o por la enfermedad renal o hepática y lo mismo, al final de todo encontramos la misma cuestión, que es la inflamación crónica de bajo grado. Entonces, para combatir eso muchas veces tenemos que combatir los factores de riesgo cardiovasculares que la American Heart Association detalló como los 8 esenciales, ¿no? Hay que cuidar mucho el peso, hay que cuidar mucho la presión, hay que cuidar los lípidos, hay que no fumar, hay que tratar de comer saludable con una buena proporción de vegetales, de fibras, también de carnes magras, tratar de evitar los multiprocesados, hacer la cuota de ejercicio, descansar, tomarse el tiempo también para descansar, unas 6 u 8 horas, dependiendo de la edad, es diferente el valor. En fin, todos esos factores de riesgo que también involucran el ejercicio, si es que no lo nombré, son muy importantes para lograr mejorar la salud cardiovascular y metabólica. Entonces ahí hay una tarea para hacer, que uno ya puede arrancar con eso y sin lugar a dudas las probabilidades de avanzar a enfermedades cardiometabólicas disminuyen considerablemente. Estamos conversando con el doctor Emiliano Salmeri, él es médico cardiólogo de ELEA, Laboratorio ELEA, que nos acompaña el día de hoy, viene de Argentina para un congreso muy importante que se va a dar acá en nuestra ciudad. Sí, tal cual, el congreso de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, que bueno, está ahora transcurriendo y la verdad que uno tiene muchos amigos acá y es un lujo poder estar aquí, ¿no? Hablando. Y qué bueno también tener la oportunidad de poder conversar con usted en estos micrófonos. Doctor, ¿qué pasa con las personas que dicen, es que mis abuelos, mis mis tíos, toda mi familia es diabética, así que yo voy a ser diabética? Bueno, gran pregunta, ¿no? Porque la diabetes tipo 2, que es el 90% de la diabetes, cuando uno habla de diabetes, el 90% es diabetes tipo 2, tiene un sustrato genético. Ahora bien, que uno tenga esos genes no significa que sí o sí uno va a desarrollar la diabetes. Uno va a desarrollar la diabetes si además de esos genes tiene un ambiente que es prodiabetológico. Es decir, si uno no cumple con esto que dijimos recién, de los 8 esenciales para la prevención, entonces es mucho más frecuente que si uno tiene los genes de diabetes la pueda desarrollar como enfermedad. Porque es una enfermedad que tiene una base genética y una base ambiental, como la enorme mayoría
de patologías. Entonces ahí, si uno ya sabe que en la familia hay muchos pacientes con diabetes, probablemente tenga que esforzarse un poquito más en cumplir estos 8 esenciales. Ok, pero no es una sentencia que su familia sea diabética y diga, no, es que yo ya estoy resignado porque me voy a ser diabético. Tal cual, no es una sentencia. Y también la otra cosa que creo que me gustaría dejar como mensaje es que tampoco es una sentencia el diagnóstico de diabetes, en la medida que uno tenga un equipo médico que lo lleve adecuadamente. Y hoy tenemos herramientas farmacológicas que vienen a ayudar a lo no farmacológico para tratar de bajar mucho el daño que la diabetes genera. De hecho, este cambio de pensamiento que un poco hablábamos hace un ratito, en donde el riesgo cardiovascular modula mucho las posibilidades de tratamiento, uno debe medir el riesgo cardiovascular para poder saber qué herramientas utilizar. Eso es clave hoy, y hoy contamos desde el año 2015 para este lado, digamos, empezamos a tener grandes grupos farmacológicos nuevos que han hecho mucho beneficio a los pacientes con diabetes. Entonces, no es una sentencia tener familiares con diabetes, uno puede desarrollarla o no. Ahí lo que tiene que intensificar son las medidas del estilo de vida, pero aún teniendo el diagnóstico de diabetes, también siempre hay esperanza y siempre hay posibilidad de tratamiento. Y los tratamientos actuales son bastante más modernos y positivos que los que había hace muchos años. Y quiero hablar de eso porque tengo muchos amigos y entorno con diabetes, incluso que viven en otros países. Y dentro de las cosas que escucho, y en muchos otros casos, es que dejan el medicamento porque los medicamentos que les daban tradicionalmente les producía muchos estragos, o a lo mejor ellos querían también salir a tomar y no podían porque estaban con estos medicamentos, o les producía diarreas y se iban a la parte homeopática. Uno de los casos que conozco de una persona que falleció después de un paro cardíaco porque la diabetes no estaba controlada y se dijo que era por esto. Doctor, explíquenos un poquito, sáquenos de estas dudas, qué tan cierto es también lo que le estoy comentando. Sí, es muy importante eso que vos nombrás. O sea, con el mayor de los respetos, creo que probablemente recurrir a la medicación homeopática para tratar un paciente con diabetes no es una buena idea inicialmente. Primero porque no hay ninguna evidencia de que sí lo sea. O sea, nosotros lo que hacemos, la medicina tiene mucha cuestión artesanal, por supuesto, pero tiene una dosis científica muy fuerte. Y esto lo adquirimos a partir de publicaciones, estudios, cosas que nosotros vamos viendo, consensos entre colegas, multidisciplinarios o no. Y esa parte, la medicina homeopática no la tiene tan bien. Entonces, es cierto que a veces hay algunos tratamientos que pueden generar algún disconfort gastrointestinal. Es una realidad. La metformina, que fue durante décadas el abordaje principal del tratamiento de los pacientes con diabetes, en un 14% de los casos puede generar disconfort abdominal. Diarrea, dolor abdominal, a veces estreñimiento. Bueno, sí puede pasar. En general es el 14%. Ahí también depende de la formulación que uno utilice, de cómo lo toma, en la escalada de dosis. Hay que arrancar con dosis bajas y probablemente durante la comida, en general durante la cena, como para tratar de escalarlo de a poco y que eso no genere tanto daño. Pero como te decía hace un ratito, también lo que tenemos que focalizar mucho es en el riesgo cardiorrenal del paciente. Y si el paciente tiene un riesgo elevado, digamos, esos pacientes pueden tal vez hasta empezar con otros fármacos y no por la metformina, que generan menos de estos daños, ¿no? O de estas sensaciones por ahí no tan felices. Lo cierto igual es que la metformina, aún los que tienen metformina y están empezando a usarla y tienen algún síntoma, bueno, es cierto que ese 14% al final del primer año de tratamiento se transforma en un 4%. Entonces, si no es muy intenso, uno manteniendo el tratamiento mejora. Pero cuando es intenso o el riesgo cardiovascular es muy alto, hay otras herramientas nuevas que esto no lo afectan tanto. Entonces, eso es hay muy opciones, Hay ¿no? opciones. Hay opciones que hay que hablar pronto... con el médico. O sea, Claro. es un equipo. Pero no dejar el tratamiento. Nunca. Siempre hay que hablarlo, siempre hay que ir con el médico de cabecera. Somos un equipo. O sea, al médico de cabecera le sirve que el paciente le diga, mire doctor, esto que me da me pasa esto, esto y esto, porque el médico ahí reacciona, cambia dosis, suplementa, les da más indicaciones. Entonces es muy importante no salir, sino
hablar con el médico. Ahora, este caso que le comenté, que se dice que esta persona que le dio un paro cardíaco, que falleció porque no tenía una diabetes controlada, Sí, es ¿es así. algo que se puede dar? Sí, claro, porque de hecho la enfermedad coronaria se potencia de 2 a 4 veces, la insuficiencia cardíaca se potencia en mujeres 5 veces, en hombres 3 O sea, en veces. mujeres es más riesgo. La insuficiencia riesgo. cardíaca sí, sí. De hecho, también es una causa de que acelera un poco el riesgo cardiovascular en la mujer, ¿no? En la presencia de diabetes. Entonces sí, esto puede ocurrir perfectamente. Por eso la importancia de medir el riesgo cardiovascular y tratarlo con fármacos que pueden promover la disminución del riesgo cardiovascular. Doctor, ¿qué es exactamente la diabesidad? Que es un nuevo término para mí. Sí, la diabesidad, en realidad antes de la pandemia de COVID, nosotros ya hablábamos de una pandemia y esa pandemia era metabólica y lo es todavía. Y como la prevalencia, es decir, la cantidad de casos que hay en una unidad de tiempo de obesidad y de diabetes han mostrado una curva semejante de ascenso porque van muy de la mano, hablamos de esta pandemia llamada diabesidad, esta cuestión doble de obesidad y diabetes, ¿no? Que le entrega a la diabetes una peculiaridad especial, el tener además asociado obesidad. Nosotros, de hecho, en las guías de tratamiento, cuando están las dos, tenemos que tratar de elegir determinados tratamientos, ¿no? Entonces, es un concepto que fue para sacar un poco, mover un poco del avispero y detectar que es importante la obesidad tratarla, porque si no también genera, o es un sustrato en el que se genera otros factores de riesgo, como la diabetes. Estamos conversando con el doctor Emiliano Salmeri, perdón, él es médico cardiólogo de laboratorio ELEA, ¿verdad? Está bien dicho. Uy, perdón. Doctor, hablemos de salud mental. Se lo comentaba en el corte, ¿no? Hay personas que dicen que tienen muchos cambios de humor. Un día están eufóricos, otro día están depresivos y que son personas que tienen diabetes y lo asocian con la enfermedad. ¿Esto puede ser que se dé o es un factor que de pronto ya lo tenían con anticipación y no se dieron cuenta? Sí, ahí, digamos, siempre todo, lo que tiene la medicina es que todo puede ser siempre, ¿no? Eso es una cosa universal, o sea, nunca uno puede ser muy categórico en casi nada en la medicina, pero a veces lo que sucede es que el paciente ya trae un trastorno previo del ánimo, ya sea ansiedad, depresión o como uno quiera verlo, y muchas veces también cambia el patrón alimentario de ese paciente. Entonces, muchas veces los pacientes que conviven con obesidad muy avanzada tienen algún sustrato que tal vez les impide o les empeora la posibilidad o la alimentación o la elección de alimentos que hacen, y entonces eso hace que más frecuentemente los pacientes con obesidad más extrema puedan tener algún problema previo a eso. ¿Y por cómo lo relacionamos con la diabetes? Bueno, ese aumento en la obesidad trae diabetes. Esta diabesidad que hablamos hace un segundo es eso, ¿no? Entonces, a veces los trastornos del ánimo generan obesidad o permiten el desarrollo de obesidad más avanzada y eso termina dando diabetes, ¿no? Claro, Esa puede ser. Después, por supuesto, también la afectación cerebral o neuronal puede existir, porque de hecho los nervios, fundamentalmente los periféricos, se asocian a patología cuando hay diabetes, ¿no? Pero puede ser más vinculado a esta parte. Y doctor, y es que el mundo ha cambiado, ¿no? Y año a año, cada década va cambiando y lo que hacíamos o lo que hacían nuestros padres, nuestros abuelos, que tenían más actividad física, porque no habían el carro en la esquina para ir a caminar 2 cuadras, sino que tenían que irse caminando, o no tenían los ultraprocesados que ya viene todo congelado, preparado, con muchos químicos y muchos condimentos. No, iban a comprar las frutas, los vegetales para cocinar y parar la olla, como decimos aquí en nuestra ciudad. Estos cambios se están viendo reflejados en una sociedad con diabetes, con obesidad. ¿Cómo podemos revertir eso, doctor? Sí, tal cual. Es un tema evolutivo esto en el fondo, porque nosotros seguimos con un genoma que es propio de la época prehistórica, pero tenemos una disponibilidad de alimentos y calorías que es de esta época. Entonces el cuerpo está diseñado para mantener calorías. El cuerpo dice, a mí me están dando calorías, yo tengo que guardarlas. ¿Y eso cómo lo hace? Desarrollando grasa. Entonces aumenta la cantidad de grasa que hay en el abdomen, en el hígado, alrededor de los riñones, alrededor del corazón, alrededor del páncreas, infiltra incluso los músculos y el cuerpo guarda porque
lo que dice el cuerpo es, a mí está entrando nutrientes, yo los tengo que guardar porque no sé cuándo voy a comer, no sé, y entonces eso es lo que pasaba antes, ¿no? En la prehistoria, en donde no sabíamos cuándo íbamos a comer, en donde teníamos que ir a buscar nuestra comida, ya sea por cazarla o porque recolectábamos, teníamos también dificultad para controlar la temperatura corporal, gastábamos mucha energía en mantener la temperatura que hoy nadie gasta porque todos estamos abrigados, afortunadamente. Yo he visto estudios de lo que usted está hablando, estudios de personas que están hablando de que no tenemos que hacer las 3 comidas al día como nos vienen enseñando hace algunos años, sino comer cuando realmente tengamos hambre. Es un tema ese, digamos, hay toda una disciplina que es el área de medicina más evolutiva. Probablemente tengamos que encontrar la verdad en ese ambiente todavía, estamos como entendiéndolo, pero sin lugar a dudas hoy comemos mucho más que por hambre, no paramos cuando estamos saciados. Correcto. Y eso también forma parte del problema. Doctor, tengo una pregunta de un radioyente que dice que un familiar de él tenía diabetes y llegó también incluso a hacerles diálisis y después trasplante de órganos. Que esto de aquí, ¿cómo puede llegar a complicarse tanto una diabetes? Claro, porque ahí en general lo que entiendo debe haber sido un trasplante renal. Digamos, la diabetes representa el 60% de las causas de insuficiencia renal crónica, el 20% siguiente es la hipertensión, por eso vio que siempre está ligado a los 8 esenciales. Bueno, cuando uno llega a una etapa terminal del riñón, ahí muchas veces los nefrólogos y los urólogos pueden hacer un trasplante renal, ya sea por donante relacionado o donante cadavérico, y la verdad que eso mejora las perspectivas del paciente cuando tiene un buen abordaje post trasplante, puede ser muy bueno en la calidad de vida del paciente. Entonces sí, claramente hoy tenemos que ver digamos mucho el riesgo cardiovascular, la enfermedad renal, porque esas dos cosas hay que prevenirlas, hay que tratar de evitar el deterioro que en algún momento va a ocurrir cuando uno tiene diabetes. Entonces por eso es que el tratamiento ha cambiado tanto. Ahora tenemos 2 grandes tratamientos que algunos son inyectables u otros son orales, que nos permiten, digamos, anticiparnos a eso y prevenir. Por eso lo que yo les decía al principio, no hay que temer, sino que hay que hablar con el médico de cabecera para poder llegar a mejores diagnósticos. En el corte estábamos conversando, doctor, sobre esto, hicimos una pre-entrevista, ¿no? Hablamos de esta operación que se hace en muchas personas, que es la manga gástrica, y qué efectos positivos sí tendría entonces para las personas que tienen diabetes. ¿Quiénes sí serían las personas que les podría ayudar de pronto a revertir la diabetes? Mira, la cirugía bariátrica o cirugía metabólica es una intervención quirúrgica que se hace en algunos casos para paliar determinadas cuestiones metabólicas. Clásicamente la cirugía bariátrica se la relaciona con la cirugía de la obesidad extrema, o sea, pacientes con índice de masa de 35 para arriba, que además tienen comorbilidad, hipertensión, diabetes o alguna otra comorbilidad ligada a la adiposidad excesiva. O si no, cuando están arriba de 40, sin ninguna otra cosa, ya pueden generarse, digamos, la necesidad de una bariátrica. En el caso de los pacientes con diabetes, y ahí se denomina más que nada cirugía metabólica, aunque es un poco indivisible por esto de la diabesidad que hablamos hace un ratito. La cirugía metabólica lo que hace es, en determinados pacientes que son aquellos que tienen 35 de índice de masa corporal con diabetes, a veces pueden ser susceptibles a una intervención quirúrgica, o los pacientes con diabetes que tienen una rebeldía tal, su enfermedad, que a pesar de tener todas las drogas que tienen que tener, no llegan a bajar la hemoglobina glicosilada, que es un parámetro que nos permite saber cómo está la salud metabólica de esa diabetes. Bueno, en esos pacientes, después de un año del máximo tratamiento tolerado que no anda, ahí también se los puede operar. Ahí eso a veces marca digamos, remisiones de entre un 60 a un 90% dependiendo la serie, pero insisto, es algo que no se hace de un día para el otro, no es algo que se indique con liviandad, es algo que hay que tener una asesoría médica detrás y muchas veces un equipo multidisciplinario, porque esta patología tiene problemas nutricionales, renales, cardíacos, hepáticos, claro. Entonces ahí a veces la gente se molesta con que hay tantos especialistas, pero es la única manera de abordar adecuadamente todas las patologías con la profundidad que se merece
este trabajo en equipo. Digamos que entonces una persona para tomar una decisión de una cirugía, en este caso metabólica, ¿quiénes serían los doctores de cabecera que deberían estar para asesorar al paciente de que sí es una buena decisión? Mira, hoy tenemos un abordaje cardiorrenometabólico donde trabajamos en conjunto, en general los nutricionistas, los diabetólogos, los nefrólogos, los cardiólogos y algún otro más, por ejemplo a veces los hepatólogos y los neurólogos. Okay. Entonces, la leitmotiv de esto es que todos tenemos que saber un poquito de la disciplina del otro y obviamente la nuestra. Entonces vamos trabajando, cada vez que el paciente va consultándonos al equipo, vamos barajando ya esta posibilidad y luego se decide en forma conjunta, en general el diabetólogo cuando hay diabetes o el nutricionista cuando hay un caso de obesidad muy marcado, lo pueden marcar, pero como también tiene grandes beneficios renales y cardiovasculares, el cardiólogo también puede opinar. De hecho, yo trabajo en Argentina, uno de mis trabajos es en un centro que está ligado a cirugía bariátrica, así que, pero bueno, probablemente primero, como dijimos hace un rato, venga el tratamiento médico. ¿Sí? Claro, hay que darle chance al tratamiento médico que ha cambiado para mejor. Porque de todas maneras es una operación bastante compleja. Que puede llevar a muchas afectaciones posteriores si no tiene el cuidado que debe tener la persona en muchos años, ¿no? Sí. Entonces hay opciones. Hay opciones. Hoy igual en buenas manos la cirugía bariátrica es sumamente segura, se practica en todos lados y tiene buena performance, pero en manos adecuadas, con indicaciones adecuadas, no hay que sobreindicar ni infraindicar, todo está indicado. Entonces, si el paciente cumple criterios, bueno, es una opción, pero siempre primero tener hoy, digamos, como te decía, el tratamiento farmacológico también tiene... De primera mano. Sí, es muy bueno, digamos, ha solucionado muchas cosas, ¿no? Uno puede bajar de peso, puede bajar la presión, puede bajar la glucosa, o sea, todo eso cuando uno controla todas esas variables, uno puede tener una performance muy buena. Doctor, bueno, entonces usted viene acá a nuestra ciudad a un congreso. Hablemos un poquito de eso ya finalizando la entrevista. ¿Hasta cuándo se queda acá? Me quedo hasta mañana a la noche que finaliza el congreso. Así que sí, hoy tenemos un evento a la tarde, una charla también justamente de estos temas abordar y por ahí el rol que tiene semaglutide en el tratamiento, ¿no? De la obesidad y la diabetes. Usted, bueno, es que es un rol muy bueno. Sí, digamos, es una performance que ha cambiado mucho, es una herramienta que a los cardiólogos nos interesa mucho porque... Estamos hablando de la inyección, ¿no? Sí, digamos, hoy en día puedes tener la inyección o por vía oral, digamos. También hay vía claro, oral. Es la misma droga que puede venir por diferentes formas. Entonces, por ahí para los pacientes que no les gusta inyectarse, pueden consumirla por vía oral también. Hablemos de eso. No sabía que... me interesa mucho porque he hecho muchas entrevistas también al respecto y hay personas que aún tienen un poco de temor y sí, no sé, hay dudas. ¿Este medicamento controla la ansiedad por comer? Exacto. O sea, lo que hace es trabajar en muchos puntos, ¿no? Entrega saciedad precoz porque enlentece el vaciado gástrico, entonces como que uno se siente más pleno o más rápidamente pleno cuando come, entonces deja de comer. Y además trabaja a nivel cerebral mejorando, digamos, la avidez por comer. De hecho, curiosamente, también se ve que los pacientes, estos son estudios observacionales, ¿no? Pero adicionales, digamos. Claro, que digamos se vio como beneficio colateral que consumen menos tabaco y menos alcohol. Y menos café. Yo les voy a decir que yo la usé. Por eso quería preguntarle. Sí, así que sí, tiene mucho beneficio y por eso, por varios motivos, uno baja el peso y también controla la diabetes, ¿no? Este medicamento, que es un medicamento que ya tiene algunos años, ¿no? En nuestro país también muchas personas lo están usando. ¿Quiénes sí son indicados, deberían usarlo? ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el mínimo? Todo depende de la indicación, pero en general son tratamientos de patologías crónicas, como puede ser la obesidad, como puede ser la diabetes. Por lo tanto, el tratamiento es crónico, ¿no? ¿Inflamaciones también, por ejemplo? Claro, o sea, en el fondo, como decíamos hace un rato, la inflamación vascular es el mecanismo deleterio de casi todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, esto es un potente antiinflamatorio vascular, por eso es tan importante en el vademecum cardiológico. ¿Por qué un cardiólogo se interesa tanto en esto? Porque bajó el infarto, bajó la necesidad de revascularización, bajó el ACV, bajó la muerte cardiovascular. Entonces, es una herramienta muy útil para nosotros y
la versatilidad de la forma en que uno lo puede administrar también está bueno, porque hay pacientes que no se quieren inyectar y pueden tomarlo por vía oral también. Ok, ¿y cuál es el tiempo de uso? Es decir, ¿hay un mínimo de que tengan que inyectarse o tomar? No hay un mínimo, uno va cambiando la dosis conforme va avanzando, o sea, hay un proceso, cuando nosotros damos una medicación y empezamos a cambiar la dosis de a poco, se llama titulación en medicina. Entonces nosotros ahí vamos titulando la medicación para llegar a la dosis objetivo, que dependerá del cuadro que tenga el paciente, ¿no? Una vez que llegamos a eso, se hace un tratamiento de mantenimiento con el que se sostiene el resto de su vida, por lo menos hasta que aparezca un hallazgo nuevo en la evidencia científica que nos diga que hay que hacer otra cosa. Pero con la información hasta ahora, a esta hora, digamos, es un tratamiento crónico que da mucho beneficio cardiovascular a los pacientes, cardiovascular, renal, metabólico, o sea, tiene aplicación para mejorar la grasa del hígado, tiene para bajar la muerte cardiovascular, el infarto, el stroke, que es el ACV, mejora la diabetes, mejora un montón de cuestiones vasculares, o sea, es muy útil. ¿Qué es lo que hace? Que la persona tenga menos ganas de comer, se llene con una porción mínima. ¿Qué pasa entonces? Tiene que también suplementarse para poder tener los nutrientes completos. En principio no hace falta la suplementación. Lo que tiene de bueno esto es que los pacientes te dicen que son más capaces de elegir alimentos más... ¿Te pasó? Sí, por supuesto. Bueno, yo aquí estoy de todo, pero quiero escucharlo. Claro, son más capaces de elegir alimentos saludables porque el alimento pesado, cremoso, frito, es un alimento que genera por ahí más sensación como de pesadez, de náusea. Entonces, cuando uno elige comida saludable, menos procesada y más natural, el paciente se siente bien. Entonces ya eso cambia y eso es muy positivo porque el paciente come mejor, come con más calidad y con menos procesados. ¿Y personas desde qué edades se podrían comenzar a poner este tratamiento? ¿Y cómo es la vía oral? Porque eso es algo nuevo, ¿no? Sí, la vía oral es algo nuevo. En general, de 18 para arriba se puede usar, dependiendo del país. Eso depende de cada país y de la autoridad sanitaria que haya regulado. En algunos países ya desde 12 años en adelante se puede utilizar. Súper temprano. ¿Quiénes no podrían utilizarla, doctor, y por qué? Bueno, en realidad no hay un no rotundo, ¿no? Por ahí hay indicaciones, como te decía recién, de 18 años para arriba, en algunos países de 12 años para arriba, la FDA lo probó desde los 12 años, entonces por abajo de esas edades no. Después hay algunos pacientes que no lo pueden utilizar porque por ahí tengan algún historial en su familia de algunos tipos de cáncer raros, que digamos que no son tan frecuentes, pero básicamente en esos pacientes por ahí no, pero te diría que son la mínima cantidad de pacientes. El grueso de pacientes se puede utilizar sin problema y nada, de hecho como tiene posibilidades preventivas, porque lo interesante de esto es que se ha probado en pacientes con obesidad sin diabetes, en pacientes con diabetes, en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, en pacientes con hepatopatías. Entonces, cuando vamos a ver los estudios que se hicieron en pacientes con obesidad sin diabetes, vemos que los que estaban con prediabetes, eso que hablamos hace un ratito, claro, les mejora la posibilidad de ir a diabetes. Entonces, previene diabetes, previene daño renal, previene daño hepático, previene daño cardíaco. Entonces, es como que es una droga. Incluso conozco personas que han tenido hígado graso, que han estado ya hígado graso 3 y comenzaron el tratamiento y en muy corto tiempo mejoraron, pero radicalmente. Los doctores se quedaron asombrados. Doctor, ¿qué pasa con las mujeres que entran en la menopausia o están con premenopausia antes de esto, ¿no? Que hay un periodo complicado, hormonal? ¿Es recomendable esta semaglutida? Mira, ahí el gran problema de la mujer es la cuestión menopausia y el cambio que genera, ¿no? Ahí, por ejemplo, entre otras cosas, pueden elevarse los lípidos y empeorar el perfil de lípidos, se eleva también la glucosa, fundamentalmente el peso corporal puede subir entre un 5 o 6%, cambia la distribución grasa y esa distribución grasa que se transforma más en una distribución propia del hombre, porque al perder en forma relativa las hormonas femeninas y incrementarse en forma relativa las hormonas masculinas que la mujer también tiene, entonces cambian los caracteres sexuales secundarios y uno de ellos es la distribución de la grasa, que pasa más a la panza como nosotros y menos a las caderas como la mujer. Y eso cambia el riesgo cardiovascular, por eso el riesgo cardiovascular en la menopausia se eleva. Entonces, en algunos pacientes
digamos, que ameritan por sus criterios, digamos, morfológicos del cuerpo y de adiposidad, etcétera, a veces se puede también utilizar esta molécula para bajar la adiposidad excesiva, ¿no? Sí. Doctor, muchísimas gracias. Creo que le he preguntado de todo. Una gran consulta fue. Le he hecho muchísimas preguntas. Realmente qué bueno que está acá con nosotros. He aprovechado que usted está acá en cabina para preguntarle muchísimos temas que quedan siempre con las dudas, que yo escucho a las oyentes, al entorno, que dicen, esto puede ser esto acá, ¿qué puede ser la prediabetes? ¿Qué puede ser? Tantos factores, ¿no? Aquí he decidido hacerle todas esas preguntas para justamente eso, que esto después vaya a redes y que se pueda ampliar esta información. Bueno, muchas gracias, la verdad que me sentí muy a gusto y fue un lujo estar acá. Gracias al doctor Emiliano Salmeri, él es médico cardiólogo del laboratorio de ILEA. Hemos hablado sobre las enfermedades cardiometabólicas, principalmente hemos hablado de eso, la diabetes también, que son las primeras causas de mortalidad en nuestro país y en el mundo. Muchas gracias, doctor. ¿Cuáles son sus redes sociales para que las personas los puedan seguir? Dr.esalmeri, que sería el @Dr.esalmeri, que es Instagram. También tengo LinkedIn con el mismo arroba. Ok, nos vamos a un corte comercial, ya regresamos.